Dios te bendiga y bienvenida a esta sexta clase y la última de esta primera fase del taller Un vacío llamado Papá. Les recuerdo que son 12 capítulos en total y para que no sea tan agotador, que en sí el taller conlleva un poquito de angustia también, lo hemos dividido en estas dos fases, pero también para que haya un tiempo prudente de hacer los ejercicios, de meditar, de reflexionar. Y como siempre decimos en cada una de nuestras enseñanzas, la idea no es quedarnos solo con información, sino transformación. Y cuando queremos transformación, así como una renovación mental y que el Espíritu Santo indague en cada área y que no haya ningún espacio que se quede sin sanidad y libertad, se necesita tiempo. Entonces, si has llegado a esta parte final de esta primera entrega, qué bueno, te felicito. Y te motivo a la vez a que continúes, que no lo dejes aquí, sino que la segunda fase que vamos a tener prontito, tú puedas también estar ahí con el mismo entusiasmo e intencionalidad con que comenzaste esta primera fase. Y te recuerdo compartir también con alguien que necesite de este taller. El mismo va a estar disponible en nuestra comunidad Sanemos Juntas a través de la plataforma de Patreon. Siempre va a estar ahí toda la grabación y el material a trabajar para que puedan hacerlo y compartirlo. Entonces, sin más, hoy vamos a tocar el tema Mi papá murió. Sabemos que la muerte es algo que siempre toca fuerte. En teoría todos estamos conscientes y sabemos bien que es parte de la vida. Sin embargo, es una parte de la vida en la cual todavía luchamos mucho con la negación o el aceptar que las personas que amamos tenemos que despedirla. De hecho, es muy común cuando felicitamos a papá o a mamá en redes sociales, el terminar esa felicitación con ojalá fueses eterno, ojalá no me faltes nunca. Y si es por ley de vida, como dicen, sabemos que se espera de alguna manera que nuestros padres o abuelitos, tíos mayores, partan de esta tierra antes que nosotros. Aún así, pueden tener 90, 100 años y nosotros sabemos que la realidad es que no queremos decirles adiós. Entonces, imagínense si nosotros como adultos todavía tenemos esta lucha con la aceptación de la muerte, ¿cuánto más para una criatura? La muerte de un progenitor en cualquier momento es una pérdida de gran envergadura. Imagínense para un niño, esto dicho por personas ya adultas, en donde dicen, es que no importa la edad que tú tengas, es increíble el sentimiento de orfandad que viene sobre nosotros cuando fallece un progenitor. Y de una manera específica, papá. Esto lo he escuchado en consejería y lo he visto también en personas alrededor que yo conozco, en donde dicen, Lady, no sabía. O sea, desde que yo supe que mi papá murió, es como que me entró una sensación de desprotección, un vacío, un sentimiento de que quedaba solo en el mundo. Esto de personas que, aunque estén casadas, aunque tengan hijos, y esto me habla a mí de esa conexión tan especial, pero también el impacto que marca el saber que aquellas personas que son la figura que siempre nos cuidaron, nos amaron, aún tengamos la edad que sea y por más independiente que podamos ser en la vida, siempre necesitamos como ese rinconcito de saber que papá y mamá son mi lugar seguro, y más en el caso de un papá que es el que provee esa protección, ese cuidado, esa provisión, algo que nunca termina. No importa los años que ya tú tengas de casado, que tengas hijo, incluso que tengas nieto, papá siempre será ese lugar seguro, y cuando eso se nos quita o sentimos que se nos va, que ya no hay vuelta atrás, es lo que deja una sensación de vacío.
Cambia tu vida de tantas maneras y trae consigo la pérdida también de ciertas esperanzas y de sueños. Si en el pasado, dice aquí el material, con tu padre fue un pasado carente, puede que hayas estado esperando tener un nuevo futuro con él. Aquí es donde comienza como el meollo de este capítulo, en este taller. Pero ahora se fue, ahora ya se fue. Tal vez tú tenías una lista de preguntas que hacer o motivos de queja para compartirle a él o alguna confrontación que quizás tú has estado esperando por años para poder expresarla, pero esta oportunidad ya se perdió. En el momento que te diste cuenta que papá falleció, ya se acabaron todas esas esperanzas. Creo que el vacío que deja la muerte de un papá pesa mucho más cuando están las cosas inconclusas, cuando pasa todo lo que te acabo de expresar. Quizás tú hasta tenías la esperanza en medio de talleres anteriores que hiciste, al aceptar a Cristo, de decir, bueno, quiero hablar con papá. Voy a hablar con papá, voy a tratar de hacer las paces, le voy a decir las cosas y de repente la muerte llegó y no hubo ese espacio o no hubo el espacio de ver también en él un cambio y el que él se acercara a ti y pudiera decirte, sabes qué, hija, hijo, perdóname, fallé, sí te amo, no lo expresé de la manera quizás que tú esperabas, yo no lo supe cómo hacer, pero perdóname. En el momento que papá fallece, pues ya tú te quedas con todas esas esperanzas también muertas. Entonces el dolor es doble, es peor. Ese pesar del que hubiese sido sí, o el que me hubiese imaginado, que cómo hubiese sido mi vida si esto hubiese ocurrido, pero ahora ya no hay vuelta atrás, no hay remedio. Y esto se necesita sanar, se necesita trabajar, se necesita aceptar. Tu identidad pasa por un cambio y de alguna manera comienzas a sentirte huérfana. Esto de una manera específica hablando de la edad de niños o adolescentes que haya ocurrido la pérdida. Tu sensación de pérdida también queda afectada por la condición espiritual de tu padre. Aquí ya es una conciencia de alguien ya más adulto. Si tu papá fue creyente o no fue creyente, viene este pesar. Si tu padre murió en una edad muy temprana, también lamentas las oportunidades que crees que él perdió, los años que jamás viviría y los sueños que jamás él verá realizados. Su muerte puede llevarte a cuestionar para qué era la vida y qué significado tenía. Si te separaste de tu padre antes de su muerte, podrás verte afectada de una manera diferente de cómo si hubiesen estado hablándose todavía. Si la separación de tu papá fue para evitarse debido a las diferencias entre ambos, tu lamento por su muerte, esto es muy importante porque aquí vamos a entrar a un tema que poco se habla. Tu lamento por su muerte podría contener culpa e incertidumbre en cuanto a lo que sucedía entre ambos. Para algunas puede que haya un sentimiento de alivio como parte de su dolor. El alivio es el sentimiento que la mayoría no comparte con las demás. O sea, imagínate, si ya tú vienes con carga, situaciones de que papá era violento, papá era abusivo, papá era malo con mamá o le pegaba, papá supe que violó a una prima, un familiar, supe que papá era ladrón, no sé, que tenía muchas mujeres o descubrimos que tenía otra familia a la par que la nuestra. Todas estas cosas, pero de una manera específica, el abuso, sea sexual, emocional, psicológico, y la violencia física, los golpes, el maltrato que haya ejecutado un padre sobre una hija provoca esto. Entonces se sienten con la culpa, quizás en ambientes como Occidente, que somos muy de honra a papá y a mamá y punto. O sea, no se da un contexto de saber lo que es la honra y el que muchas veces la honra también se va a dar desde la distancia, de que tú tienes que guardar tu vida, que tienes que cuidar tu salud espiritual y mental y que muchas veces tienes que huir para poder sobrevivir. Quizás mamá tuvo que correr y sacarte de los brazos de papá para que hoy tú estés aquí, porque de otra manera la violencia o el intento hasta de asesinato habría podido causar estragos. Entonces, estas chicas, con todo este tema de presión social, también familiar, o el que mucha gente no conozca lo que haya vivido,
no habla esto porque va a decir qué van a pensar de mí. O sea, en qué círculo, en qué ambiente, incluso dentro de la iglesia, yo voy a decir que siento un alivio de que papá haya fallecido porque al fin voy a tener un respiro, al fin se acabaron los maltratos, al fin ya no va a levantar o más sus dedos para ponerlo encima de mí. Y eso es una clase también de duelo. Estamos hablando de chicas que con todo lo que te dije al principio, se les va la esperanza de ver un cambio, de ver un arrepentimiento, se les va la esperanza de que esa persona murió sin Cristo, probablemente en muchos casos pasa así, y, y entonces es como que tengo ese dolor porque a pesar de lo que me hacía, lo quería. Eso es lo que se llama tener de verdad el corazón dividido o como dicen, más bien fragmentado, porque tú estás en una partecita de que no, aunque no lo quieras sentir, es como que no sabes cómo, pero sientes amor, porque de alguna forma es tu papá. Pero por otro lado está ese miedo, ese suspenso, los malos recuerdos, un maltrato, todo lo que me robó, todas las cosas que dañó en mi interior sin medir consecuencias. Pero ahora me dicen que ha fallecido o vi que falleció y no sé qué sentir, pero sentí alivio. Y así se expresan. En el material hay muchos ejemplos y hay de un caso específico de una joven ya en edad universitaria que hasta se había ido de la casa y ella expresaba esto del alivio que sentía cuando su hermano la llama y le dice ya papá falleció. Y dice que sintió alivio porque era un hombre tan violento que aún luego de ella estar casada y ya ser una maestra en la universidad y aún ya ella teniendo una vida lejos de ese hogar, el papá seguía con sus amenazas, con su maltrato y le caía de sorpresa en sus lugares de trabajo, donde quiera que ella estuviera compartiendo para ejercer actos de violencia. Entonces ella cuenta esto, fue un alivio, fue como sentir por fin ya voy a vivir en paz sin sentir que donde quiera que llego alguien me está persiguiendo o alguien me va a hacer daño y ese alguien es mi papá. Entonces esto no significa que tú seas mala hija, esto no significa, al contrario, estás sintiendo, es tu realidad, es lo que viviste y lo que sí te puedo motivar es a buscar ayuda, a poder hablarlo y poder sanar este tipo de duelo. Yo le llamo como un duelo doble, ese duelo de que, ok, perdiste tu papá, se perdieron esperanza, pero también ese duelo que el enemigo va a tratar de usar con culpa de que, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo si se supone que es mi papá? Entonces son cosas que nacen por esto, por el contexto donde tú viviste. Y es bueno que lo sepamos porque muchas veces nosotros también desde pequeña lo hacemos con amigas. No, pero como quiera que ese es tu papá. Y sí, es cierto, como quiera que ese es tu papá, pero ya lo vamos a poder hacer desde un lugar de empatía y no de juicio. Cuando alguien se acerque a nosotros y nos pueda decir, no sé por qué el fallecimiento de X o tal persona me está causando alivio. Entonces es un alivio que no es alegría. Aquí también es bueno recalcar. No es un alivio de alegría. O sea, si en el momento de tu saber que uno de que tu progenitor ha fallecido, te genera una alegría, pues ciertamente necesitas sanar fuertemente y poner a cuentas tu vida con Dios, porque de hecho nosotros los que ya estamos en el camino del Señor, aún cuando sabemos que algo malo le ha pasado a una persona que en su momento nos hizo mucho daño, se supone que por la llenura del Espíritu Santo que tenemos, sintamos compasión. Entonces, no hablo, alivio aquí no es sinónimo de alegría, sino lo que te acabo de decir, esa culpa, esa incertidumbre, siento que me duele, pero a la vez siento alivio, no tengo deseos de llorar, o la persona me criticó porque estuve en el funeral de mi papá y no boté una lágrima. Esto no significa que cada vez que veamos una hija sin llorar, cualquier cosa pudo haber pasado, quizás fue abusada y no lo sabemos. No, a veces en un momento alguien debe ser el fuerte en la familia y a veces es más peligroso. Hay personas que están en un estado de shock,
que pueden estar todo el sepelio y todo el momento en un estado de negación y ya luego cuando estés sola en casa darse cuenta, pero también nos va a ayudar a esa posibilidad de que muchas veces quizás hemos criticado la forma en cómo una persona ha vivido el duelo de alguien y no sabemos. Es como dicen por ahí tristemente, cuando ocurre una separación, que dicen un divorcio o cualquier tipo de relación no ocurre de la noche a la mañana. Nadie se despierta y dice, voy a divorciarme. No, cuando esta palabra sale es porque ya tiene muchos meses y quizás años con algo ya debajo de la mesa que no se había expresado. Lo mismo pasa muchas veces cuando papá fallece en un contexto así de maltrato y mucha situación. La gente de afuera puede ver una familia indolente y en realidad no saben que es una familia que está recibiendo un shock de nos duele de alguna manera, pero estamos aliviados porque al fin el maltrato se habrá terminado, pero sana. Dios te entiende, pon de tu parte para hablar con Dios, decirle cómo te sientes, soltar perdón y poder hacer ese duelo. El duelo de lo que ya no va a ocurrir porque ya papá falleció y no va a haber el espacio de restaurar, ¿verdad? Pero es bueno que sepas esto para que la culpa tampoco te agobie. No es alegría, es una sensación de alivio que es parte de un duelo que poco se habla, pero que es bueno que también lo podamos trabajar. Si tú eras bastante pequeña cuando tu padre murió, en todo sentido tú no sabías qué decir, o sea, un niño por lo general no sabes qué expresar. Y aquí la manera en cómo impacta el duelo en un niño está muy, muy determinado por cómo mamá lo maneje. Y claro, aquí es donde se necesitaría una mamá muy, pero muy apegada a la palabra de Dios, que tenga una red de apoyo bien fuerte para que esa mamá con educación emocional, con inteligencia y sabiduría, pueda ayudar a sus hijos a transitar el duelo y ella también tener su espacio. Pero lo que lamentablemente casi siempre pasa es que esta mujer, si era una familia que estaba unida, queda ahora mismo con mil cosas en la mente, ha perdido a su compañero, a su mejor amigo, su pareja de vida, de años quizás que tenían ya juntos. Ella ha perdido también esperanza, ilusión y metas, aparte de cargar con la mochila de responsabilidad de que ahora yo soy la autoridad en esta casa, ahora yo soy la cabeza, ahora yo soy quien tengo que comenzar a proveer. Entonces, claro, una mamá así poco va a tener espacio de hacer su propio duelo. Ahora más va a estar pendiente de los hijos. Entonces, por eso es que cuando papá fallece, en el momento que los hijos están pequeños, el duelo queda ahí, queda como estancado y es algo que por lo general se tiene que trabajar ya de adulto porque las madres no están en merced de esto. Es algo que, vuelvo y digo, tengan una red de apoyo, una amiga intencional o tú y yo, que ahora conociendo esta información, sepamos que cuando una amiga transite o alguien que conozcamos en la iglesia una situación así, nosotros podamos acercarnos y decir, estoy aquí. Si me necesitas, estoy orando por tus hijos, que cómo están haciendo el duelo tus hijos y que si hay confianza y se da la abertura, podamos entonces nosotros acompañarle, no darle un sermón, acompañarle. Tampoco esto es a la semana. Estamos hablando de cuando ellos ya hayan tomado su duelo, cuando ya hayan aceptado, ¿verdad? Y vivido algunas de esas etapas que como familia a solas deben vivir, entonces uno acercarse, porque muchas veces también queriendo ayudar, desayudamos. O sea, acabando de perder una esposa a su esposo, no podemos venir con montones de ideas y los hijos, ahora tú tienes que pensar esto y aquello. No, ya suficiente tiene ella en sus pensamientos. Pero si hablamos para cuando ya pase un tiempo prudente, pueda esto trabajarse y el impacto sea menos dañino para un niño. La forma en cómo se lo expresen a un niño también tiene mucho que ver, porque hay niños que pueden decir que em, o sea, no decir, más bien comenzar a pensar que Dios fue malo. ¿Por qué se lo llevó? Muchas veces se le habla a los niños de papá Dios se lo llevó. Y claro, como ellos no saben, solamente un papá Dios se lo llevó,
no le hace sentido a un niño. Entonces ese niño puede crecer con esa angustia de, entonces Dios es malo, porque Dios se llevó el mío y no el de mi amiguito, porque Dios me dejó sola, porque Dios permitió, cuando mi papá se murió, cambié de colegio, comencé a pasar hambre, tuvimos que vender la casa. O sea, tantas cosas que pueden pasar cuando un papá fallece. Entonces es bueno que sepamos buscar ayuda, pagar o buscar un psicólogo infantil, un terapeuta, a alguien, o buscar por lo menos tú la sesión, si no puedes enviar al niño, para que ese profesional de la salud te ponga en contexto y te dé las palabras certeras con las cuales tú puedas hablar con esa criatura. Y buscar recursos. Creo que hasta por internet hoy día aparecen muchos recursos que pueden darte tips o ideas para tú poder trabajar esto si es que lo estás pasando o conoces a alguien que lo ha pasado y te aborda el tema. Es bien importante trabajar esto. Hay muchos niños que desarrollan ansiedad, mucho apego también, porque claro, ahora ellos entienden si este progenitor me dejó, se la pasan preguntando si el otro no se irá también. Aumenta un miedo de qué pasaría si mamá también se muere, qué pasaría si mi abuelo se muere, qué pasaría. O sea, ya ellos comienzan ahora a sentir esto de la muerte es real, existe. No tengo explicación, no puedo poner en palabras lo que estoy sintiendo, pero estoy viendo que hoy papá estaba y ayer papá estaba, hoy ya no está. Y si me pasa lo mismo con mamá, y si pasa lo mismo, entonces puede venir mucha ansiedad en un niño y es bueno que se trabaje esto, que se busque ayuda si es necesario, porque es un niño que comienza ya a vivir dividido. Su tiempo se marca en antes de la muerte de papá y después de la muerte de papá. Y es bueno que nosotros podamos trabajar esto porque para un niño la pérdida de papá siempre va a ser un dolor atroz. Y imagínense si viene la información de una de las peores muertes para un niño, que sería el suicidio. Eso sí o sí necesita de la intervención, de mucho apoyo de la iglesia y de un terapeuta que pueda ayudar. Viene la culpa, viene el por qué no lo evité, por qué si fue mi culpa, si fue porque me porté mal, si fue, o sea, tantas cosas que puede venir y el enemigo puede sacar ventaja de esto. Y es importante, hago aquí paréntesis, que le pongamos asunto cuando es suicidio. No es igual el duelo y además es que se abre un contexto espiritual fuerte. Hablamos de una puerta abierta al espíritu de muerte sobre esa familia, dicho por personas que han tenido que ir a buscar ayuda a iglesias. De hecho, muchas familias llegan a la iglesia luego de el suicidio de algún familiar porque comienzan a tener sueños, comienzan a tener voces que nosotros sabemos que son los demonios. Satanás, el Señor los reprenda 1000 veces más. Es muy astuto cuando pasan situaciones como esta. Entonces, te motivo, este no es el tema de hoy, pero te motivo que te informes sobre esto, que investigues sobre esto, porque debes saber que los sueños con fallecido, no. Aunque es el rostro de tu papá, tal vez no es tu papá. No te dejes confundir. Muchas personas han errado. No se tiene conversaciones con demonio. No se les obedece. Hay personas de me soñé porque me iba a dar un mensaje. Me soñé anoche con mi papá y me habló que le dijera a tal persona tal cosa. Hay personas que dicen que te sueñas con él porque tú no lo has dejado ir o que necesitas llorarlo más. Bueno, tantas cosas que pueden pasar en países como lo nuestro. Es bueno que tengamos pendiente esto. Cuidar tu salud espiritual y mental y el de tus hijos con este tema. Sabemos que como estamos vulnerables y estamos con las emociones a flor de piel, pudiéramos acostumbrarnos y creer que esto es una calma, un aliciente o que qué bueno que Dios me está permitiendo soñar con ellos. Esto no. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Hay mucha costumbre también. Yo las respeto, pero como cristiano tenemos que tener mucho cuidado. Los objetos que tú guardas, cuidarte de la idolatría, el hacer un altar
de los recuerdos o de la tumba de ese ser fallecido. Hay muchas culturas que tienen esto muy marcado, de los días de lo muerto. No celebramos la muerte. Sobre todo si es una persona que ya venció, que ya murió en Cristo, esa veneración es peligrosa. Tú puedes creer que estás bien, puedes sentir, es que el Espíritu Santo no me ha removido con esto. Y excusarte en mil cosas, pero hay cosas que yo sé que son culturales, hay cosas que quizás no afectan tu relación con Dios, está bien, pero te hago aclarando porque he visto. He visto muchos casos en el mundo espiritual. Yo creo que cuando alguien ya fallece, o sea, ya está. Lo más importante es los recuerdos, lo que tú puedas guardar, el legado que esa persona haya dejado, sobre todo si fue un hombre o una mujer de Dios, el seguir nosotros ahora siendo firmes y fieles a Dios para, por lo que dice la palabra, algún día volver a reunirnos y estar delante de la presencia del Señor. Pero cuídate de esto, ora a Dios. Sé sincera y dile, Señor, mira a ver, ¿qué brecha hay en mí en medio de esto que no he dejado ir? ¿Qué recuerdo estoy guardando que no es de tu agrado? Porque tú puedes creer que estás bien y Dios estar viendo una idolatría, o Dios estar viendo un apego, o Dios estar viendo algo que simplemente no es de su agrado, conforme a la fe que se supone que nosotros tenemos y decimos tener. Entonces, una cosa es seguir un legado y una cosa es crear todo un mundo de veneración y de exaltar y celebrar los días de cumpleaños, los días de tal cosa, o ponerte por horas a hablar con una foto de un fallecido, ponerte por horas delante de una tumba. Esto, ojo con esto, o sea, orarlo a Dios, porque se han visto demasiadas cosas. El mundo espiritual es muy amplio y yo creo que nosotros, los hijos de Dios, hasta el duelo lo hacemos diferente que aquellos que no tienen esperanza. Y ojo con esto, en la clase en vivo hacíamos mucha marca de el hecho de que papá haya vencido, de que se haya ido con Cristo, no significa que no podemos llorar. No es lo que estoy diciendo. Muchas chicas en vivo estaban escribiendo en el chat esto, de que cuando sus progenitores fallecieron le decían, pero qué bueno que al menos venció. Pero se fue con Cristo. Pero calma, que ya lo volverás a ver. No, todas estas cosas nos ayudan, pero ya nosotros lo sabemos, están en la palabra. Si creemos lo que la palabra de Dios dice, sabemos que nosotros tenemos esperanza y que aquellos que murieron en Cristo serán levantados primero y que nosotros juntamente con ellos en el aire hemos de recibir al Maestro. Y qué gloriosa promesa. Pero mientras tanto, mi carne, mis emociones, mi sentimiento, mi corazón está extrañando, está llorando esta partida, y van a haber muchas temporadas donde probablemente cada vez que yo recuerde a papá me dé un llanto y lo extrañe, y es válido. Entonces sí, llora. El hecho de que haya vencido no anula el dolor de nuestra humanidad, no anula el sentimiento de orfandad, no anula este vacío. Pero sí, como hijos de Dios, lo que antes te mencioné son las cosas que debemos tener en cuenta, porque creo que cuando nosotros somos hijos de Dios, todo en nuestras vidas, todo y todo es todo, absolutamente todo es distinto a como alguien sin esperanza lo vive, y dentro de ese todo está el duelo. Entonces, ¿qué decirte? Ya este capítulo no tenía como que tantas cosas a trabajar como los demás, porque el vacío de que papá haya fallecido, ya lo hemos visto, las secuelas y lo que puede dejar en ti en todos los capítulos anteriores, todos los problemas del corazón que desarrolla una hija, que papá no ha estado presente, son los mismos de una hija que lo perdió. Es lo mismo, las diferencias aquí va a ser ese tema del duelo. La diferencia también puede ser aquí en el tema de la idea que tú te creas de tu papá, cuando tú perdiste a papá muy chiquita y no tienes recuerdo, o incluso mujeres que quedaron embarazadas o que eran recién nacidas las bebés cuando papá fallece. Entonces pueden idealizar. Son niñas que por lo general
como perdieron a su padre muy temprano, es como que ese tiempo quedó congelado, ¿verdad? Y no tienen la oportunidad de haber visto crecer, cambiar el rostro de papá. Y lo que tienen que creer de papá es esa foto que me dicen que ese era mi papá, pero no tienen ni siquiera un recuerdo, una idea de cómo haya sido. Entonces comienzan a crear, ya sea por lo que le cuenten los abuelos, lo que le cuente la mamá, lo que le cuente amigos o personas de, te pareces a tu papá en esto, o tu papá era de tal forma. Dicen que cuando alguien fallece, todo el mundo es bueno. Em, pero de verdad, siempre a un niño por lo general cuando ha perdido a papá muy pequeño, las personas cooperan mucho con validar y decir, mira, tu papá era esto, siempre es como de una manera positiva. Entonces esta niña comienza a idealizar y va creando de alguna forma como un modelo de quién pudo haber sido su papá y crean este personaje. Así que puede que hayan inventado en su mente al padre que habrían querido tener. Entonces, para ellas probablemente el entorno de amor y protección que hayan tenido y de que mamá solo le hablara cosas lindas de papá, va a tener de alguna manera esta parte positiva en donde tienen el duelo y las carencias de no tener una figura paterna, pero en cuanto a todo lo que respecta de cómo pudo haber sido un padre, lo tienen una perspectiva positiva, porque todo lo que recibieron de información eran los recuerdos de cómo era su papá. Y así lo van idealizando y así se van imaginando. Me gustaría que estuvieras aquí, imagino cómo estaría mi papá cuando yo me gradúe, cómo estaría cuando yo vaya a casarme y todo esto, pues mamá fomenta mucho esto y qué bueno porque de alguna manera pues es bueno que podamos tener este recuerdo bonito. Esperamos que los adultos mayores mueran, especialmente después de haber criado a sus hijos y cuando los nietos y bisnietos comienzan a aparecer, pero la muerte a cualquier edad siempre es un intruso mal recibido. Si se llevó a tu padre de una manera temprana, lo cual afectó aquello en lo que creías acerca de tu mundo, este ya no era seguro ni previsible. Pensabas que podías entenderlo, pero no pudiste. Esto es para que tú puedas entender el por qué muchas veces la inseguridad o esa ansiedad de estar lejos de los tuyos se desarrolla quizás en una edad adulta. Es producto de esto. Cuando no cerramos bien o no tenemos claro el concepto de eternidad en nuestras vidas, que es algo que yo aprendí cuando pasaba la ansiedad, y es que cuando nosotros realmente aunque decimos creer y sabemos que hay una eternidad, no creemos de verdad el que Dios es eterno, que tenemos nosotros vida eterna. Ahí es donde va a venir espacio a la ansiedad y al afán. Porque ¿cuál es el mayor miedo de todo ser humano? Es la muerte. Pero si yo sirvo a un Dios que digo que en Él no hay muerte, sino vida eterna, y que aunque físicamente nuestro cuerpo pueda dejar de existir aquí en este plano, pero pasará al plano al cual siempre pertenecimos y somos, y a donde va a haber una paz absoluta, donde ya no habrá jamás dolor, ni persecución, ni lamentos, ninguna clase de llanto. Vivir con esto me hace vivir sin miedo. Entonces, por eso es que aquí es donde muchas personas hablan de esta teoría de que la ansiedad, el afán y el miedo radica en realidad en corazones cuya revelación de la eternidad de Dios no ha sido gestada. Entonces, esto a mí, lejos de ofenderme, como hay algunos que no lo quieren aceptar, esto a mí me motivó a decir, es cierto, necesito aumentar mi fe, necesito indagar más en la palabra y necesito creer lo que yo digo creer. Y este es el problema de muchos en esta generación con el cristianismo, que predicamos, leemos y decimos creer algo de un Dios que no lo vivimos. No vivimos lo que decimos creer. Entonces, si yo no vivo lo que digo creer, en realidad no estoy creyendo. Entonces, tenemos que ser sinceras con nosotras mismas. Eso mismo pasa en cualquier tipo de pérdida. Cuando sabemos todo lo que Dios es y en nuestras vidas y hacia dónde nosotros vamos, hasta la forma de cómo vemos la muerte va a cambiar. Y ya para ir cerrando, lo que te quiero es dejar acá em, como que el ejercicio de esta semana, que te lo voy a explicar
porque te puede ayudar muchísimo, te puede ayudar muchísimo. Yo no sé si tú has llorado a tu padre, no tengo idea si necesites hacerlo. Tú debes saber que lamentar la muerte de alguien implica estar triste, no solo por la persona que tú conociste, sino también por la persona a la que nunca tuviste la oportunidad de conocer. O sea, hay niñas que lloran a un papá que no conocieron. Hay alguien que dice, pero ¿cómo tú puedes llorar y sentirte mal por alguien que no conociste? Y de esto se trata, o sea, es una cosa increíble, pero el Señor sabe cómo hacerlo. Este, porque es esa conexión que nosotros tenemos de alguna manera o por la añoranza, lo que te acabo de leer. Entonces Dios está ahí pendiente. Para Dios eso no es una locura. Eso no es una locura. Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Entonces hay esas dos clases de duelo. El papá que sí conociste y aquellas que no conocieron. Y también el hecho de no conocerlo o cosas que tú no viviste, también puede ser que te dé ese espacio a tu sentirte mal. Entonces te quiero compartir unos ejercicios que lo puedes hacer sea que papá esté fallecido o no. Te lo digo porque cuando estábamos en vivo, una chica preguntó que sentía la necesidad de hacerlo, que si era solamente para quienes habían perdido a su papá físicamente y no, porque recuerda que te mencioné que muchas de la sensación de vacío y muchas de las características que una niña o una mujer adquiere ante la falta de papá puede ser también porque papá esté vivo pero no haya estado emocionalmente presente. Entonces, ten la libertad de hacerlo, solo que va a cambiar un poquito el contexto, yo creo, de cómo llenes esos ejercicios. Por ejemplo, esto tiene que ver con cartas. Esto tiene que ver con cartas y aunque tu padre no esté cerca, no pueda escucharte, esto te sugiero que lo hagas realmente por ti y sabiendo que él no va a leer esto. O sea, estamos claros que él no va a leerlo, que él no te escucha, pero esto es un ejercicio terapéutico. De hecho, muchas personas lo usan, lo hacen en sesiones, psicólogos cristianos también, esto no tiene nada extraño. Por eso hago el hincapié de que tú estás consciente de que esta persona ya no está ahí, pero es algo que va a ser dirigido hacia esa persona, pero en realidad para sanidad tuya. Entonces, vas a hacer una carta. Vas a escribir una carta y lo que tú vas a comenzar a escribir sobre un asunto inconcluso. O sea, escribir una carta es una manera de decir adiós y finalmente lograr el cierre en una misiva a un padre con quien tienes un asunto inconcluso. Comienza por establecer los hechos. Es una oportunidad para aclarar las cosas desde tu perspectiva. Es decir, tú vas a comenzar a hacer esa carta diciendo, papá, no estuviste cuando te necesité. Un ejemplo, me diste la espalda cuando quedé embarazada y yo me sentí sola. Papá, yo nunca te vi cuando no estabas molesto o cuando no tenías una cerveza en la mano. Papá, tú ejercías tanto control sobre mamá y sobre nosotros que sentía que no podías respirar. Papá, necesito tu ratificación, no tu crítica. ¿Por qué las calificaciones B no son lo suficientemente buenas para ti? ¿Por qué me exigías tanto? Solo perfección, excelencia. Me maltratabas si no sacaba la calificación que tú querías. O sea, todo esto tú lo vas a escribir. Es una carta donde tú vas a expresar las cosas que tú entiendes que no tuviste el chance de darle cierre. Una manera de enfrentar tus sentimientos como es expresándolos. Haz esto en una carta. Tú vas a expresar plenamente lo que tú sentiste o lo que sientes ahora debido a ciertos incidentes. Entonces, una vez que comiences, tú vas a encontrar que un sentimiento o un pensamiento acciona a otro. Tú comienzas diciendo, por ejemplo, papá, no estuviste cuando te necesité, tú me diste la espalda cuando quedé embarazada, pero diciendo esto, de repente tú vas a agarrar y vas a continuar, papá, yo estaba tan triste la mayor parte del tiempo, porque dejé de sentir que tú me amabas. Empecé a dudar de tu amor por mí. Entendí que tú solo me amabas si yo habría sido esa hija
perfecta que había hecho todo por la regla. O sea, asumo mi error, me equivoqué, pero tu amor yo sentía que era solo si yo hacía lo bueno. Si yo erraba, no me corregiste, no me confrontaste, no me levantaste. O sea, expresa realmente cómo te sentiste. Sentí que extraños me apoyaron más que tú. Lo que sea que tú hayas sentido, sé sincera. Para decirle, papá, tenía miedo, te tenía miedo o tenía sentimientos de heridas fuertes contra ti. Simplemente estoy triste de que hayamos perdido tanto el uno del otro. Perdí tiempo, no hice cosas contigo que quería haber hecho. Yo sé que tú tampoco hiciste cosas conmigo que habríamos podido hacer juntos. Expresa cada sentimiento y no lo dejes pasar. Lo tercero que tienes que hacer en esa misma carta es tratar acerca de lo que podría haber sido. Habla acerca de lo que no se realizó en tu relación. Algo así como, papá, si hubiéramos podido hablar más, tú podrías haber aprendido de mí y yo de ti. Tú habrías podido conocerme realmente. Desearía que hubieses sido más amable con mamá o conmigo. Desearía que hubieses sido más estricto conmigo. Se lo dejabas todo a ella. Te necesité en mis recitales, en mis cumpleaños, en mis juegos. En realidad, ¿estabas siempre trabajando o estabas en otra parte? ¿Era más importante tu trabajo que mi vida, que mi crecimiento, que mis días importantes? Todo esto tú vas a expresarlo, las cosas que pudo haber sido. Papá, solamente tengo fotos tuyas, pero no tengo tu voz. Desearía que hubiésemos podido hablar. No recuerdo un consejo, algo que me dijeras lindo. Nunca me expresaste tu amor. Sé sincera en esa carta. Y ahora comparte todo lo que extrañas de tu padre. Esto es para quienes sí tuvieron un contacto de alguna manera con él. Una manera de comenzar esto es simplemente escribiendo extraño. Escribe por lo menos 10 veces o más algo que tú recuerdes. Pídele a Dios que te traiga cosas a la mente, porque si tuviste un papá presente, en algún momento quizás muchas hablan y dicen que han sentido como tener dos papás en casa. Recuerden cuando comenzamos el primer taller, en el primer video hablamos de esto, de ejemplos de chicas que decían, yo sentía tener un papá en la iglesia y otro en casa, o sentía tener un papá sobrio y otro cuando era alcohólico, sentía tener un papá distinto cuando estaba delante de amigos y otro diferente cuando estaba en familia. Entonces tú puedes hablar, hay momentos de esos que sí puedes extrañar y es válido. Extraño el sonido de tu risa cuando veíamos una película de comedia. Extraño que me llames por mi nombre. Extraño que no me llevaste al altar. Recuerden que hablamos de que hay una clase de duelo que es de lo que quise haber vivido y no pude vivir. Entonces, extrañar también, extraño que no vas a conocer mis hijos, extraño que no estás viendo lo que, o sea, todo lo que sea. Y el último paso puede que te suene muy extraño, pero es importante y es poner a tu padre al corriente. Te estás volviendo a presentar a tu padre y ese es el cierre de la carta, hablarle de tu presente. Dile lo que has hecho, lo que tú estás haciendo ahora, cuáles son tus esperanzas, cuáles son tus sueños. Comparte cosas acerca de ti cuando eras niña de las que él no supo. Si tus pensamientos o sentimientos acerca de él han cambiado con los años, también compártelos. Puedes decirle, papá, toda mi vida hablé mal de ti, te odié, pero hoy he aceptado a Cristo, he hecho un taller que me ha dado una perspectiva diferente. Hoy siento menos odio, estoy trabajando con perdonarte. Hoy sentí en mi oración lástima por ti o pena. Hoy me sentí movida en gracia, misericordia. Hoy aprendí sobre tu historia. Le pregunté a mamá sobre ti, sé que tuviste una niñez difícil, por eso yo hoy trato de revertir esto, rescatando lo bueno y soltando perdón sobre ti. Todo esto es bueno que también tú lo pongas. Esto es volver a presentarte a tu padre. Cuando hablamos de ponerte al corriente, es decirle lo que tú has hecho, lo que estás haciendo ahora,
cuáles son tus esperanzas, tus sueños, compartir cosas acerca de ti cuando eras niña, que quizás él no supo, compartir tus pensamientos, tus sentimientos acerca de él, si han cambiado con los años también, que tú puedas compartirlo, poder decirle, papá, tú te sorprenderías, pero ya yo no soy esa niña torpe. Ya yo no soy esa chiquita que conociste, que lloraba por todo. Crecí, de hecho estoy más linda, o tengo tus ojos, la gente me dice que eres de tu carácter, tengo gusto por cosas que a ti te gustaban, todo lo que sea que estés viviendo actualmente. Papá, estoy en la universidad, al final cogí tal carrera, sé que tú decías que yo iba a ser, no sé, abogada, pero me fui mejor por el área de enfermería o soy psicóloga. Ponle al corriente de todo lo que hoy tú estás viviendo, todo lo que tú estás sintiendo, todo es todo. Papá, quizás te decepcionarás, pero acabo de divorciarme, simplemente no funcionó o abandoné los estudios y ahora estoy en otra cosa, renuncié a un trabajo, estoy emprendiendo todo. Desde las cosas positivas hasta cosas que tú entiendas que no son tan buenas, pero dile todo. Esto es ponerle al corriente. Y algunas hijas dan un paso más. Dice el autor en el material que algunas incluso se escriben ellas una carta, como con las ideas o los pensamientos que ellas habrían querido recibir de su padre o alguna validación. Recuerda que esta carta la puedes hacer sea que papá esté vivo, pero que quizás esté distante de ti. Si necesitas hacer esta carta en donde sueltes perdón, donde tú puedas dar a conocer muchas de las cosas que tú estás viviendo, pero que quizás por alguna manera no puedes tener a papá presente en físico, es bueno, porque es algo para sanar tú. Es un contexto y quién sabe, quizás es un ensayo si tu papá aún está vivo y quieres hacer esta carta creyendo, ¿verdad?, de que años futuro Dios pueda trabajar en su corazón, Dios pueda planificar este encuentro y puedas tener luego esta carta como una conversación real, en vivo, y quién sabe, la restauración y el testimonio brillante que Dios puede hacer en tu relación con tu papá. Entonces no subestimes nada de lo que hoy tú estés haciendo, porque probablemente Dios pueda sorprenderte, pero en caso de que no, recuerda, como siempre hemos cerrado en cada capítulo, tienes un Padre por excelencia que te ha aceptado, que te ama, que te ha aprobado y que en Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir plenas y para no seguir por la vida con ese vacío llamado papá, porque Él está y Él de verdad que lo llena todo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente fase.